Hoy en China declararon que Vladimir Putin enfureció a Xi Jinping por su falta de cooperación. Los funcionarios chinos sospechan que Vladimir Putin hizo algún trato con Donald Trump, Venezuela por Ucrania para dividir esferas de influencia. La negativa del Kremlin a apoyar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con quien Vladimir Putin firmó un acuerdo de cooperación estratégica y técnico-militar, causó irritación en China y llevó a los estrategas en Pekín a reflexionar sobre las perspectivas de la asociación con Moscú. Así lo informa The Times, citando fuentes chinas bien informadas, pero no solo por eso. Recuerdo que los diplomáticos chinos, solo unas horas antes de la captura de Nicolás Maduro por parte de los estadounidenses, se reunieron con el presidente venezolano. El jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China llamó a Maduro antes de la captura y le aseguró su apoyo. Si pasa algo, te apoyaremos, no te preocupes, estamos de tu lado. Resulta que, para ese momento, los rusos ya habían sacado a sus diplomáticos de Caracas, pero a los chinos, buenos socios y aliados, por alguna razón no los avisaron. Pero ahora Rusia está aún más obligada, como se dice, a ceder ante Pekín y a disculparse económicamente. China aumentó drásticamente la importación de petróleo ruso Urals hasta niveles récord. Ahora la propaganda rusa dice que es una superalianza y noticia, pero resultó que China simplemente está comprando con enormes descuentos el petróleo que India rechazó y Pekín simplemente toma a precio de costo ese petróleo que ya nadie más necesita en el mercado. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban al canal, den like y dejen cualquier comentario bajo este episodio, y también que se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción. Si al final les resulta interesante y útil, pueden apoyar este canal con su donación o suscripción en los enlaces de la descripción. Se los agradeceré mucho. El líder chino Xi Jinping se molestó con el dictador ruso Vladimir Putin por Venezuela, según The Times, que cita a una fuente china informada. La negativa del Kremlin a respaldar a Nicolás Maduro, con quien Putin firmó un acuerdo estratégico y técnico-militar, molestó a China. Entonces, se preguntaron si valía la pena mantener relaciones tan cercanas con Moscú. Y, adelantándome un poco, en Pekín ya declararon oficialmente por primera vez que, probablemente, Rusia ya debería terminar la guerra contra Ucrania. Porque, además de los beneficios económicos, también hay grandes desventajas para China, y en principio, todas las ventajas que China pudo sacar de Rusia. Ya las obtuvo y ya no hay nada más que exprimir. Según el interlocutor de la publicación, las autoridades rusas no informaron a los chinos sobre su evaluación de la situación en Venezuela ni sobre la retirada de más diplomáticos y sus familias de Caracas a finales de diciembre. Como resultado, China fue tomada por sorpresa. Fuerzas especiales de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro y lo llevaron a Estados Unidos, donde enfrenta cadena perpetua por organizar el narcotráfico. Tan solo unas horas antes de su arresto, Nicolás Maduro se reunió en Caracas con Qiu Xiaoti. Él es el enviado especial de China para América Latina. Después de esa reunión, el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China habló por teléfono con su homólogo venezolano. Como declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en su sitio web, le prometieron firme apoyo para defender la soberanía y estabilidad del país. Horas después capturan a Maduro. Estadounidenses y chinos quedan en ridículo. Esto causó irritación en Pekín y debates sobre las relaciones entre China y Rusia. Y en algunos círculos incluso surgió la suposición de que el silencio de los sistemas de defensa antiaérea rusos en Venezuela durante la incursión estadounidense no fue una casualidad, sino una prueba de cooperación entre Moscú y Washington. ¿Cómo supieron los rusos que debían evacuar a los diplomáticos y sus familias? Pocos días antes de la operación estadounidense, algunos sospechaban que Xi Jinping creía que Putin trabajaba para el enemigo. Bueno, por extraño que parezca, la operación de Estados Unidos demostró las limitaciones reales de Pekín, a pesar de sus fuertes declaraciones diplomáticas. Y no hace falta recordar lo que significa perder la cara en la cultura china. Y los chinos realmente quedaron en ridículo con esas reuniones de sus funcionarios con Nicolás Maduro solo unas horas antes de que los estadounidenses capturaran al presidente venezolano. En la cultura china eso es una humillación grave.
Por eso, en China aumentan las voces que dicen que cooperar con Rusia causa más perjuicios que beneficios. Resulta que Pekín está vinculado a un socio cuyas acciones contradicen sus propias ideas de orden, previsibilidad y control, y socavan la imagen que ha cultivado cuidadosamente. Como fuerza estabilizadora mundial que promueve normas internacionales, Xi Jinping siempre busca mostrarse así. Y a continuación citaré a The Times. El aislamiento de Rusia por la guerra en Ucrania ha beneficiado económicamente a China, pero también conlleva costos en su relación, señaló el profesor Jia Jingguo, exdecano de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad de Pekín, poco antes de la captura de Nicolás Maduro. Entre esos costos, mencionó el deterioro de las relaciones de China con Europa y agregó que resolver el conflicto en Ucrania beneficiaría a China. Con el derrocamiento de Maduro, China podría tener pérdidas económicas importantes. China otorgó miles de millones en créditos a Venezuela y como el país no podía pagarlos, comenzó a saldar parcialmente estos préstamos con petróleo. Tras la llegada al poder del dictador Maduro el 3 de enero, ningún petrolero salió de Venezuela hacia China. Washington anunció que controlaría la exportación de petróleo del país sudamericano y ahora los envíos solo van a Estados Unidos. Cabe señalar que en la segunda mitad de 2025, China recibía diariamente unos $440,000 en petróleo venezolano, equivalente al 4% de sus importaciones. Pero es una cifra considerable. Pekín estaba tan seguro del régimen de Nicolás Maduro que el año pasado invirtió alrededor de $10,000 millones en la construcción de un complejo petroquímico en Qianan. Es la provincia de Guangdong, que está adaptada exclusivamente para procesar el petróleo pesado venezolano, o sea, será difícil reorientar esa planta. Es posible, pero difícil, y ahora China ha empezado a cobrarle a Moscú por esa jugada con Venezuela. China aumentó drásticamente la importación de petróleo ruso Urals, del cual las refinerías indias comenzaron a rechazar debido a las sanciones. Y aquí no se apresuren a sacar conclusiones porque la propaganda rusa grita que, miren, China empezó a comprar más petróleo ruso, que esto es una victoria, y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasó en realidad? En un mes, los suministros marítimos de petróleo ruso a China superaron 1,5 millones de barriles por día, lo que son 300,000 más que el promedio del año pasado, cuando a China llegaba petróleo venezolano. Además, los envíos de petróleo Urals, que antes compraba la India, se triplicaron hasta 260,000 barriles por día en el cuarto trimestre. En enero de este año, la importación de Urals aumentó otro 70% hasta 447,000 barriles por día. Es el máximo desde abril de 2023. Pero el asunto es que China exigió los mayores descuentos en el petróleo ruso desde el inicio de la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania. Dice, estamos listos para comprar ese petróleo destinado a la India, pero no pagaremos precio de mercado. Escuchen bien, en los puertos rusos, el descuento para el petróleo Urals alcanza los $26-28 por barril y en los puertos chinos es de $10 más. Para que entiendan, esos descuentos vuelven la venta de petróleo no rentable, lo cual beneficia totalmente a China. Él dice, escuchen, denos un descuento, calculen en promedio $37. $37 de descuento por barril, eso ni siquiera se nota. Considerando que ahora el petróleo Brent cuesta $64 por barril, le restas 37 y obtienes la cifra por la que China compra el petróleo ruso. Las grandes refinerías indias casi no han procesado petróleo ruso desde diciembre, ya que su producción se exporta a la Unión Europea. Esto redujo las importaciones de Urals a la India en unos 500,000 barriles diarios. Estos barriles con grandes descuentos van a China, pero consideren que el descuento promedio que recibe China es de $37. Sin embargo, los petroleros rusos no pueden colocar en China todo el volumen de petróleo que estaba destinado para la India. Bloomberg informa que por problemas para vender petróleo, las petroleras rusas redujeron su producción, aunque la cuota de la OPEP Plus permite aumentarla. Regresemos a las sospechas de China. En Pekín también crecen las sospechas de que Moscú podría haber llegado a un acuerdo con la actual administración en Washington, pasando por alto a Pekín.
sobre un intercambio peculiar de Venezuela por Ucrania y la división de esferas de influencia sin considerar a Pekín tras la incursión de EU. Muchos medios recordaron la comparecencia en 2019 ante el Congreso de Fiona Hill, quien estuvo a cargo de Rusia en la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump. En ese entonces, Hill contó que los funcionarios rusos repetidamente plantearon, cito, una propuesta muy extraña de intercambio, según la cual Moscú podría reducir su apoyo a Nicolás Maduro si Estados Unidos le daba más libertad de acción en Ucrania. No era una propuesta oficial, sino una insinuación, un empujón, una especie de guiño, una sugerencia de hacer un trato, señaló Hill. Según ella, en abril de ese mismo año, viajó a Moscú para dejarle claro al Kremlin que los temas de Ucrania y Venezuela no estaban relacionados entre sí. Sin embargo, en China surgieron sospechas y ahora Putin parece un traidor, donante o desertor ante Pekín. Aquí dejaré puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este video, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube. Les agradeceré mucho. Pueden donar usando los enlaces y datos en la descripción. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego.